Ok, bienvenidos a nuestra clase 44 de Álgebra Moderna 1. Entonces, les recuerdo qué es lo que estábamos estudiando. Lo que estábamos estudiando en estas clases es el concepto de grupo libre, de grupo abeliano libre, ¿no? ¿Sí? Entonces, les recuerdo que lo que demostramos en las clases pasadas, una de las cosas que demostramos fue la proposición 4.3, que me dice que si yo me tomo G, un grupo abeliano no trivial, y X un subconjunto de G, entonces es equivalente que X genere a G y que X sea Z linealmente independiente, donde recordemos que ser Z linealmente independiente quiere decir que si al cero de mi grupo lo puedo escribir como combinación de elementos en X con coeficientes en enteros, entonces necesariamente los coeficientes enteros son cero, ¿no? ¿Sí? O sea, la única forma de escribir al cero de mi grupo como combinación de elementos en X con coeficientes enteros es que los coeficientes sean cero, ¿no? ¿Sí? Y que dijimos que esa era una generalización de esa era una generación de linealmente independiente, de independencia lineal que se ve en espacios vectoriales, ¿no? ¿Sí? Ok. Y también pedimos que X genere a G, que X genere a G, ¿qué quiere decir? Que el subgrupo de X generado, el subgrupo de G generado por X es exactamente G, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que demostramos es que son equivalentes esto, que X genere a G y que X sea linealmente independiente, a que todo elemento no cero de G se escriba de forma única como combinación de elementos en X con coeficientes enteros, ¿no? ¿Sí? Y además en esta combinación va a pasar que los XY va a ser distinto de XJ si Y es distinto de J, ¿no? O sea, los XY que aparecen aquí van a ser distintos, ¿no? ¿Sí? Y eso va a pasar porque si aparece un XY igual a otro XJ, pues lo agrupo con el XY correspondiente, ¿no? ¿Sí? Entonces ya que yo escribí, entonces tengo esto, ¿no? A todo elemento de G lo puedo escribir de manera única como combinación de elementos en X con coeficientes enteros, ¿sí? Donde XY va a ser distinto de XJ si Y es distinto de J, ¿no? ¿Sí? Y dijimos que eso era equivalente a esto, ¿no? Y que este inciso 2 es como la definición, como la generalización de base, ¿no? Porque recordemos que en espacios vectoriales una base es un conjunto que genera y que es linealmente independiente, ¿no? Entonces, este inciso 2 es como la generalización de ese concepto, ¿sí? Ok, entonces ya que vimos eso, entonces dimos la definición de que era que un grupo fuera abeliano, ¿no? Que un grupo fuera un grupo libre, sí, que un grupo abeliano fuera un grupo libre, ¿sí? Entonces tomábamos G un grupo abeliano, ¿sí? Entonces si existe un X subconjunto de G, tal que G es el generado por X y X es Z linealmente independiente, entonces diremos que G es libre y que G es libre con base X, ¿sí? Entonces vimos esto, ¿no? Que los grupos libres son exactamente aquellos para los cuales existe un conjunto X que genera al grupo y que es linealmente independiente, ¿no? Y a ese conjunto lo estamos llevando base, ¿sí? En este sentido, porque por el inciso, ¿sí? Por el inciso 2 sabemos que este inciso 2 lo que nos dice es que si estamos generalizando en cierto sentido a la definición de base, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, les recuerdo otra vez que en álgebra lineal veíamos que si teníamos un espacio vectorial de dimensión n sobre el campo K, entonces ese espacio vectorial era isomorfo a K a la n, ¿no? Entonces, en cierta forma, eh, aquí vemos algo parecido, ¿no? Que si yo me tomo G, un grupo abeliano, y supongamos que G es libre con una base finita de elementos x1 hasta xm, entonces necesariamente G es isomorfo a Z a la M, donde Z a la M es Z cruz Z, así M veces, ¿no? ¿Sí? Entonces, un grupo libre abeliano que tiene una base finita, necesariamente es de esta forma, ¿no? Necesariamente es de la forma G, necesariamente es de la forma Z a la M, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, recuerdo que en álgebra lineal se veía que si teníamos un espacio vectorial de dimensión finita, cualesquiera dos bases tenían el mismo número de elementos, ¿no? Entonces también en clases pasadas demostramos el análogo a este resultado, ¿no? Que si yo me tomo G, un grupo no trivial, y supongamos que G es libre con una base finita, entonces me tomo un grupo abeliano libre con una base finita, ¿no? ¿Sí?
Esto, acá estoy suponiendo que tiene una base finita, esa es una hipótesis importante. Entonces, cualesquiera dos bases de G tienen el mismo número de elementos, ¿no? ¿Sí? Y eso lo demostramos en la clase pasada, ¿sí? Que si yo tengo otra base finita, entonces cualesquiera dos bases finitas van a tener el mismo número de elementos, ¿no? Y además, si G tiene una base finita, no puede tener una base infinita, ¿no? Eso es lo que demostramos en la clase pasada, ¿sí? Y este es el análogo a ese resultado, ¿no? De que si tenemos dos bases de un espacio vectorial, entonces tienen la misma cardinalidad, ¿sí? Y recordemos que a ese número común se le llamaba la dimensión, ¿no? En espacios vectoriales. Aquí a ese número común le vamos a cambiar, le vamos a llamar de otra forma, pero es el análogo, ¿no? Entonces sea G un grupo abeliano libre con una base finita, ¿sí? Entonces me tomo un grupo abeliano libre con una base finita. Entonces, el rango de G es el número de elementos de una base de G, ¿sí? Esto es como el análogo a la dimensión en espacios vectoriales, ¿no? ¿Sí? Entonces, el rango de un grupo abeliano libre que tiene una base finita es el número de elementos de una base. Y por 4.6 sabemos que cualesquiera dos bases tienen el mismo número de elementos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el rango es una función bien definida, ¿no? No depende de la base que escojamos para calcular el número de elementos. Cualesquiera dos bases van a tener el mismo número de elementos y a ese se le llama rango, ¿sí? Ok, entonces, pues vimos como ejemplo que, por ejemplo, z a la n tiene una base con n elementos, que es la base canónica, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, z a la n tiene rango n, ¿sí? Ok, entonces también vimos este resultado, que si yo me tomo G un grupo abeliano, solamente estoy pidiendo que sea grupo abeliano, no estoy pidiendo que sea libre ahorita, ¿no? Si me tomo un grupo abeliano y me tomo un conjunto finito de generadores, x1 hasta xn, entonces lo que vimos es que existe un morfismo subproyectivo de grupos de z a la n en G, ¿sí? Sí, es decir, existe un morfismo subproyectivo del grupo libre, de este grupo libre, de este grupo abeliano libre, en este grupo G, que es abeliano también, ¿no? Pero no necesariamente es libre, ¿sí? Porque solamente estoy pidiendo que este conjunto genere, no estoy pidiendo todavía que sea un conjunto que sea z linealmente independiente, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, bueno, si tenemos G un grupo abeliano que tiene un conjunto finito de generadores, digamos, con n generadores, entonces voy a poder encontrar este morfismo de grupos de z a la n en G, que va a ser su proyectivo. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a demostrar en la siguiente clase para demostrar el teorema fundamental de los grupos abelianos finitamente generados. ¿Sí? Ok. Y bueno, y tenemos la propiedad del reemplazo, que fue lo último que vimos en la clase pasada, que era lo que me decía, que si supongamos que yo tengo G, un grupo abeliano libre, que tiene una base X, que tiene esta base X, ¿no? Que tiene X1, X2, XY, así hasta XN, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo a este XY, yo lo puedo reemplazar por otra cosa, ¿sí? Entonces, si yo este XY, yo lo reemplazo por XY más KXJ, donde K es un entero, ¿sí? Es decir, al XY lo que yo le voy a hacer es sumar un múltiplo entero de alguno de los restantes, ¿sí? Y eso es lo que voy a poner en el lugar X, en el lugar Y. Entonces, si a este XY yo lo reemplazo por este, entonces el conjunto restante, ¿sí? Que es X1, y pongo los restantes igualitos que aparecen aquí, entonces el conjunto que obtengo también va a ser una base de G, ¿sí? Entonces por eso se llama la propiedad de reemplazo, ¿no? Porque si yo tengo una base, yo a cualquier elementito lo puedo reemplazar por otro, y ese otro es ese elementito más un múltiplo de alguno de los restantes, de tal forma que el conjunto que yo obtengo va a volver a ser una base de G, ¿sí? Ok, entonces este resultado lo vamos a utilizar mucho en lo que sigue, que va a ser, para demostrar el teorema fundamental de los grupos abelianos finitamente generados, vamos a utilizar este teorema que es el importante, que es el teorema 4.10, ¿sí? Que me dice lo siguiente: me considero G un grupo no trivial,
¿sí? Con que no sea trivial me refiero a que no es el grupo que solamente tiene el elemento neutro, ¿no? Entonces me considero G un grupo abeliano no trivial que es libre, ¿sí? Que es libre y que tiene rango n. O sea, ¿qué quiere decir que tenga rango n? Que una base de G tiene n elementos, ¿no? ¿Sí? Entonces me tomo un grupo abeliano libre G de rango n y me tomo H un subgrupo de G. Entonces resulta ser que H vuelve a ser un grupo abeliano libre y el rango de H es menor o igual que n, ¿sí? Entonces, cualquier subgrupo de un grupo abeliano libre de rango n vuelve a ser un grupo abeliano libre y el rango de ese grupo es menor o igual que el rango del grupo en el que está metido el H, ¿no? Sí, que en este caso es el G, ¿sí? Entonces, eso, cualquier subgrupo de un grupo abeliano libre de rango n va a ser abeliano libre y el rango de ese subgrupo va a ser menor o igual que el rango del grupo donde estamos trabajando, ¿no? ¿Sí? El inciso B, que ese va a ser el inciso importante para demostrar el teorema fundamental de los grupos abelianos finitamente generados, que va a existir una base X de G, que va a existir una base de X muy en específico, que cumple ciertas propiedades muy específicas, de tal forma que van a existir enteros de 1, enteros positivos de 1, de 2 hasta dr, donde r es menor o igual que n, donde esta n es el número de elementos de una base, ¿sí? Entonces van a existir r enteros positivos con r menor o igual que n, tal que d1 divide a d2, d2 divide a d3 y así sucesivamente hasta el dr-1 divide al dr, ¿sí? O sea que pasa eso. Y además satisface que si yo multiplico este entero d1 por x1, este entero d2 por x2, así hasta el entero dr por xr, entonces esto que yo tengo aquí, d1, x1, d2, x2 hasta dr, xr, va a ser una base de mi subgrupo H, ¿sí? Ok, entonces, si yo demuestro el inciso B, si yo tengo una base de G, si yo logro construir una base de G con todas estas propiedades de tal forma que esta sea una base de H, pues ya habré demostrado el inciso A, ¿no? Porque estaremos diciendo que H, como H va a tener esta base, pues H va a ser un grupo libre abeliano, ¿sí? Y además que va a tener rango menor o igual que el rango de H va a ser el número de elementos de esta base, que va a ser R, y R es menor o igual que N, ¿no? Entonces, en realidad lo que tengo que hacer es demostrar el inciso B para demostrar el inciso A, ¿no? Demostrar que existe esa base muy específico, con esas características muy específicas, ¿sí? Ok, entonces pues hagamos eso. Y era lo que les decía, ¿no? Acá, demostremos B y como consecuencia vamos a tener A. Entonces, como G es abeliano libre, como G es un grupo abeliano libre de rango n, como G es abeliano libre de rango n, pues existe una base de G, que es Y', que tiene Y1' hasta Yn', una base de G que va a tener n elementos, ¿no? Eso es porque G es un grupo abeliano libre de rango n, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Entonces lo que sabemos es que todo elemento, como este conjunto es una base de G, todo elemento A en G que sea no cero, se escribe de manera única como ¿quién? Como A igual a K1 Y1' más así sucesivamente hasta Kn Yn', donde los K1, K2 hasta Kn son enteros, ¿sí? Y como A es distinto de cero, alguno de esos enteros KI es no cero para algún I, ¿no? Porque si todos los escalares que aparecen aquí fueran cero, entonces A sería cero y estoy tomando un elemento A no cero, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces todo elemento A en G con A distinto de cero se puede escribir de manera única como combinación de los elementos de esta base Y' con coeficientes enteros, donde alguno de los
donde alguno de los coeficientes es no cero, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar esta notación. Vamos a decir que KI es la yésima coordenada de A respecto de la base Y, Y'. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar esa notación. ¿Sí? Ya que yo a A lo escribí como combinación de esta base, ¿sí? Entonces al coeficiente KI le voy a llamar la yésima coordenada de A respecto a la base Y'. ¿Sí? Ok, entonces nos vamos a fijar en lo siguiente. Voy a considerar B el conjunto de todas las bases ordenadas de G. Me voy a considerar el conjunto de todas las bases ordenadas de G, ¿sí? ¿Y por qué las voy a tomar ordenadas? Ahorita van a ver por qué las voy a tomar ordenadas, pero ¿qué quiero decir con ordenadas? Es decir, bases. Si yo me tomo dos bases que tienen el mismo subconjunto subyacente, pero en distinto orden, van a ser consideradas distintas, ¿no? Entonces sí nos va a importar el orden en el que aparecen los elementos de la base, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esta base, si yo primero pongo y2' y luego pongo y1' y los demás los dejo iguales, a pesar de que como conjuntos son iguales, como y2' va a aparecer en el primer lugar, entonces ya como bases ordenadas, ya son distintas, ¿no? Entonces sí me va a importar el orden en el que van a aparecer los elementos de una base. Entonces me voy a considerar B el conjunto de todas las bases ordenadas de G, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a considerar beta en B, una base ordenada de G, y me voy a tomar H1 un elemento de H. Entonces me voy a tomar una base ordenada de B y H1 un elemento de H que cumple la siguiente propiedad. Estas dos selecciones cumplen la siguiente propiedad, tal que entre el conjunto de todas las posibles selecciones de una base de B, una base de G y un elemento de H, la primera coordenada de H1 respecto de beta es positiva y minimal, ¿sí? Entonces me voy a tomar una base beta, una base ordenada beta de G y un elemento H1 en H, de tal forma que cuando yo ya hice esa elección de esos dos elementos, esa elección satisface que la primera coordenada de H1 respecto a la base beta es positiva y es minimal entre todas las posibles selecciones de una base y de un elemento de H, ¿sí? Ok, entonces vamos a tomarnos así esa elección, ¿sí? Ok, entonces, pues supongamos que beta es Y1 hasta Yn. Supongamos que beta tiene Y1 hasta Yn, es tal base, ¿no? ¿Sí? Tal base, tal que H1, la primera coordenada de H1 respecto a esta base beta, es minimal respecto a todas estas posibles selecciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues al H1 yo lo puedo escribir como A1, Y1, más así sucesivamente a n y n, y como estamos pidiendo que quién es la primera coordenada de H1, pues es A1, ¿no? Entonces, esto va a ser, permítanme, ¿sí? Entonces la primera coordenada de H1 es A1 respecto a esta base, ¿sí? Entonces, la primera coordenada de H1 respecto de beta es A1 y por hipótesis es mayor que 0, ¿no? ¿Sí? Es mayor que 0 y minimal, ¿no?
ahí es mayor que 0. ¿Sí? Ok. Entonces, permítanme. ¿Sí? Ok. Entonces yo ya me escogí beta una base ordenada de G y H un elemento de H de tal forma que entre todas estas posibles selecciones, la primera coordenada de H1 respecto de la base beta es positiva y minimal, ¿no? ¿Sí? Entonces, si beta es de esta forma y H1 yo lo puedo escribir así, la que es la primera coordenada positiva y minimal es A, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ok. La afirmación ahora, la primera afirmación es que en esta combinación lineal de H1, donde la primera coordenada es positiva y minimal respecto a todas las posibles bases de beta y todos los posibles elementos de H, entonces la afirmación es que este A1 divide a A2, el término que aparece aquí, así sucesivamente, hasta AN, ¿no? Entonces la afirmación que A1 divide a AI para todo I mayor o igual que 2, donde estos AI son los que aparecen aquí, ¿no? En esta combinación lineal, ¿sí? Entonces, pues demostremos la afirmación. Entonces la demostración de la afirmación la voy a escribir dentro de esta sección. Cuando vuelva a escribir estos simbolitos, quiere decir que ya acabé la demostración de la afirmación, ¿no? Ok. Entonces, pues en efecto, estos son números enteros, ¿sí? Entonces, por el algoritmo de la división en Z, yo a cada AI lo puedo dividir en A1 por A1 dejando un residuo, ¿no? ¿Sí? Entonces, AI yo lo puedo dividir por A1 de tal forma que cuando existe un elemento QI, de tal forma que A1 por QI más otro elemento R sea ese elemento AI, ¿no? Eso me lo da el algoritmo de la división y además que debe satisfacer el RI. Como estoy dividiendo entre A1, debe satisfacer que el residuo está entre 0 y está entre 0, es posiblemente 0 y es menor que A1, ¿no? ¿Sí? Y esto lo hago para todo I entre 2 y N, ¿no? Entonces aquí aparece el A2Y2, el A3Y3, así sucesivamente el ANYN. Entonces lo que hago es que divido los coeficientes por el algoritmo de la división, los divido por A1, eso me deja un cociente y un residuo, ¿no? Entonces, pues ¿qué es lo que tenemos? Entonces H1, que es A1Y1 más A2Y2, así sucesivamente hasta ANYN, pues sustituyo cuánto vale cada AI, ¿no? Entonces, H1 va a ser A1Y1 más A2, A2 va a ser A1 por Q2 más R2 por Y2, más así sucesivamente hasta AN por YN, pero AN por YN va a ser A1 por QN más RN por YN, ¿no? Entonces, de esta igualdad H1, sustituyendo cuánto vale cada I, pues tengo esto, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a factorizar, me voy a agrupar a todos los elementos que tienen A1, ¿sí? Entonces va a ser A1 por Y1 y luego el otro elemento que va a tener A1 va a ser Q2Y2, ¿no? ¿Sí? Va a ser Q2Y2, el otro va a ser Q3Y3, así sucesivamente hasta el otro término que va a tener A1 va a ser QNYN, ¿sí? Y luego, pues agrupo los restantes, ¿no? Que va a ser, los restantes son R2Y2 más R3Y3 más RNYN, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos esto. Entonces al H1 yo lo puedo escribir en un principio así como A1Y1 más A2Y2 más ANYN. Después de hacer el algoritmo de la división con los coeficientes, pues tengo que a H1 yo lo puedo escribir como A1 por este elemento más R2 por Y2 más así sucesivamente Rn por Yn, ¿no? ¿Sí? Entonces a este elementito lo vamos a anotar como X1. ¿Sí? Entonces este elemento
lo vamos a anotar como x1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Habíamos tomado beta, esta base, ¿no? Beta era la base y1 hasta yn, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Tengo que esta beta es una base y1, y2 hasta yn, es una base de g. Y entonces, por la propiedad de reemplazo, ¿sí? Yo a este y1 lo puedo sustituir por otro elemento, donde ese elemento va a ser y1 más múltiplo de alguno de los restantes, ¿no? Y eso lo puedo hacer varias veces, ¿sí? Entonces, si yo a este y1 y sustituir este y1 por y1 más múltiplos de los restantes, es esto, ¿sí? Entonces el teorema, la propiedad de reemplazo me decía eso, ¿no? Recordemos aquí que si yo tengo una base cualquiera de un grupo abeliano libre, entonces al elemento xy yo lo puedo sustituir por otra cosa, donde esa cosa es xy más un múltiplo de los restantes. Y eso lo puedo hacer varias veces, ¿no? Entonces, eso lo puedo hacer varias veces para el mismo lugar y entonces en realidad puedo sustituir xy más más múltiplos de los restantes, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, teniendo esta base que habíamos escogido que satisfacía una propiedad de minimalidad, ¿sí? Yo puedo sustituir el primer término por este x1 que llamé, que es y1 más q2, y2 más qn, yn, ¿no? ¿Sí? Y lo que obtengo por propiedad de reemplazo es una nueva base, ¿no? Entonces, por propiedad de reemplazo, cuando yo tengo una nueva base beta prima, que a este x1 yo lo cambio por x1 y a los demás los dejo iguales, y eso va a ser una base de g, ¿sí? Y lo que estamos diciendo es lo que dije, es lo que está escrito acá, ¿no? Al elemento y1 lo estoy reemplazando por x1, ¿sí? Ok, y resulta ser que cuando ya hice ese reemplazo, esta vuelve a ser una base de g, pero ahora esa base cumple una propiedad muy especial, ¿sí? Sí, entonces ya tengo esta base. Entonces supongamos que algún RI yo tenía que por el algoritmo de la división a A2 lo había dividido entre A1 y me dejaba un residuo, así sucesivamente al AN lo había dividido entre A1 y me dejaba un residuo, ¿sí? Entonces supongamos que alguno de estos residuos es no cero, ¿sí? Porque queremos ver en realidad que todos los residuos son cero, ¿no? Porque la afirmación es que A1 divide a todos, ¿sí? A todos, A1 divide a la 2, A1 divide a la 3, hasta A1 divide a la N. Entonces en realidad lo que queremos ver es que los residuos son cero, ¿no? Entonces, supongamos que alguno de los residuos es no cero. ¿Sí? Entonces, supongamos que algún residuo RI es no cero en estrellita, ¿no? Donde estrellita es acá arriba, este procedimiento, ¿sí? Entonces, supongamos que alguno de ellos es no cero. Entonces, consideremos el lugar I tal que RI es distinto de cero, ¿sí? Y habíamos obtenido esta base ordenada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo había obtenido esta base beta prima, una base de G, que esta la habíamos obtenido a través de esta beta, solamente cambiando el Y1 por X1, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en el siguiente, en esto? Lo que voy a hacer es considerar el lugar I, donde RI es no cero, ¿sí? Y entonces lo que hago es que ese elemento I lo muevo al primer lugar, ¿sí? Y entonces, como estamos considerando bases ordenadas, cuando yo muevo ese elemento al primer lugar, estoy obteniendo otra base ordenada que es distinta de esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, es lo que estoy haciendo acá. Entonces consideramos el I tal que RI es no cero. Y entonces tenemos esta base ordenada beta prima, que es
que es el y aparecía acá, ¿no? Tenemos x1, x1, y2, y3 hasta y-1. El y aparecía acá, lo moví al primer lugar. Y los demás los dejé restantes, ¿no? Todos los demás los dejé los restantes. Lo único que hice fue que el i lo moví al primer lugar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, de estrellita, de doble estrellita, ¿quién es doble estrellita? De doble estrellita acá, teníamos que H1 yo lo había escrito como A1 por X1, ¿sí? Porque X1 es esta cosota, A1 por X1, más R2 por Y2, más así, más Rn por Yn, ¿sí? Y entonces, pues si el lugar I, que es donde no es 0, el RI, lo muevo al primer lugar, entonces, ¿qué es lo que obtengo? Que al H1 lo estoy escribiendo, tenemos que al H1 yo lo estoy escribiendo como RI, YI, más A1X1, R2Y2, así sucesivamente, y aquí que aparecía, el lugar, el término RI, lo único que hice fue que lo moví al primer lugar, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, al H1 lo escribo así. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? O sea, al H1 que lo tengo escrito acá, por aquí aparece el RI, entonces lo único que hago es que el RI, lo muevo al primer lugar acá. Y todo lo demás lo dejo igual. ¿Sí? Ok. Y por lo tanto, y beta prima era mi base, que al y nada más también lo mandaba al primer lugar, ¿no? Entonces, por lo tanto, la primera coordenada de H1 es, aquí ahora va a ser RI, respecto a esta base beta prima, va a ser RI, ¿no? Entonces, por lo tanto, la primera coordenada de este H1 respecto a la base beta prima, beta doble prima, es RI, acá está, ¿no? Estamos encontrando una primera coordenada, pero ahora satisface que esta RI es menor que A1 y es mayor que 0, ¿no? Porque estamos suponiendo que RI es distinto de 0 para esta I, ¿sí? Entonces, con esto, y eso es una contradicción a la elección de beta y de H1, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que beta y H1, estas dos elecciones juntas, eran mínimas en el sentido de que la coordenada de H1 respecto a esta base beta era positiva y era mínima respecto a todas las bases beta de B y todos los elementos H en H. ¿Sí? Entonces aquí estoy encontrando otra base, beta prima de B, y en este caso es el mismo H1, tal que respecto a esta base beta prima, la primera coordenada es menor que la que habíamos dicho que era minimal. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no puede pasar que RI es igual a 0, es distinto de 0 para alguna I, ¿no? Entonces, por lo tanto, RI es igual a 0 para toda I, desde 2 hasta N, y así lo que tenemos es que A1 divide a I para todo I entre 2 y N, ¿no? Eso termina la prueba de la afirmación. La afirmación que teníamos era esta, ¿no? Que A1 dividía a I, o sea, a H1 yo lo puedo escribir como A1Y1 más A2Y2 más ANYN, ¿no? Lo que afirmábamos y que acabamos de demostrar es que el A1 divide a la 2, el A1 divide a la 3 y así sucesivamente, ¿no? El A1 divide a la N, ¿sí? Ok, entonces ya podemos utilizar esta propiedad, ya podemos olvidarnos de la demostración, digamos, de la afirmación aquí para, para poder continuar con el hilo de la demostración, ¿no? Entonces, lo importante era esto, que esta yo lo puedo escribir así, ¿no? Ok, ¿sí? Entonces, de doble estrellita, ¿qué es lo que tenemos? De doble estrellita, concluimos que acabamos de demostrar eh, que todos los residuos son cero, ¿no? Entonces, por lo tanto, de doble estrellita tenemos que H1 es A1 por este elementito que llamamos X1, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, por lo tanto, de doble estrellita, H1 es A1X1
donde x1 es y1 más q2 y2 más qn yn, ¿no? ¿Sí? Y entonces, qué es lo que hemos demostrado? Hasta ahorita, ¿qué es lo que tenemos? Lo que hemos demostrado es que tenemos una base, hemos, hemos encontrado una base x1, y2, yn, ¿sí? Aquí. Hemos encontrado una base beta prima, que es x1, y2, yn, ¿sí? De tal forma, o sea, esta es una base, lo encontramos, ¿no? Entonces, de tal forma que, ¿qué? De tal forma que H1 es A1 por X1 y este nos lo habíamos tomado desde el inicio en H, ¿no? Entonces, es de esta forma, ¿sí? Ok. Y entonces, pues voy a argumentar qué es lo que pasa, ¿no? Como A1, H1 está en H, entonces el grupo libre abeliano generado por A1, H1 está contenido dentro de H, ¿no? ¿Sí? Porque este elementito está en H. Entonces el grupo generado por A1, H1 está metido dentro de H. Ahora, si pasara que ya es todo H, ¿qué es lo que hemos tenido? ¿Qué es lo que hemos demostrado? Si pasara que es todo H, lo que hemos demostrado es que este elementito es una base de H, ¿no? ¿Por qué? Porque pues pasa esto, que el generado por A1, H1 es una base de H, ¿sí? Y en este caso, pues ya acabamos, ¿no? Porque tomamos D1 igual a A1, ¿sí? Y encontramos que este elementito es una base de H y esta base satisface que, ¿qué? Que cuando yo multiplico A1 por X1, eso ya se mete dentro de H, ¿sí? Cuando yo multiplico A1 por este X1, esto ya se mete dentro de H y eso es una base de H, ¿no? Entonces en este caso ya acabamos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que hemos encontrado una base y solamente hemos encontrado un entero, ¿no? No hemos hecho, eh, a ver, o sea, lo que digo es que hemos encontrado una base de tal forma que existe un entero, que ahorita lo llamamos A1, ¿sí? De tal forma que cuando yo multiplico ese entero por el primer elemento de la base X, eso ya se vuelve una base de H, ¿no? Sí, entonces ya hemos hecho, digamos, el primer caso, en el caso en el que solamente, en el que R es igual a 1, ¿no? Sí, en el que solamente hay un de 1, o sea, no existen estos y estos tampoco existen, ¿no? ¿Sí? Pero eso pasa en el caso en el que yo ya acabé que H sea igual a D1 generado por A1X1, que es H1, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, en este caso, pues como les decía, tomamos D1 igual a A1 y pues ya encontramos lo que buscábamos, ¿no? Ya encontramos una base, de tal forma que al hacer el primerito, multiplicarlo por un entero, eso cae dentro de H y se vuelve una base de H, ¿no? Ahí está. Pero eso pasa en el caso en el que H ya sea todo el generado. ¿Cómo sabemos que H... Entonces falta el otro caso en el que H no sea todo el generado, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, en este caso ya acabamos, si pasa esto. Entonces falta el otro caso, ¿no? Que el generado por A1X1, que es H1, no sea todo H. Entonces, si no es todo H, sabemos que esto está contenido acá, ¿no? Si este no es todo H, existe un elemento aquí que no está acá, ¿no? Entonces existe un H en H, tal que H no está en el generado por A1X1. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces, ahora, vamos, como que vamos a repetir el proceso, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ahora vamos a considerar el conjunto de todas las bases ordenadas de G de la forma
X1, Z2, Zn, ¿sí? Es decir, yo ya encontré una base aquí en este paso. ¿Sí? Yo aquí ya encontré una base que tiene a un elemento X1 y a otras cosas acá, ¿no? Si resulta ser que el generado por A1, X1 ya es todo H, pues ya acabé. Si no, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos vamos a fijar en todas las bases ordenadas, en todas las bases ordenadas de G, tal que en el primer lugar ya está la que habíamos encontrado aquí, ¿sí? Esta, ¿sí? Entonces, es decir, nos estamos fijando, como digo acá, en bases que tienen en el primer lugar al X1 que habíamos encontrado anteriormente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué existen tales bases? ¿Por qué existen tales bases de G que en el primer lugar tienen al X1? Pues ya encontramos una, ¿no? Acá arriba. Acá arriba encontramos una, tal que en el primer lugar está X1. Entonces nos vamos a fijar en todas que en el primer lugar está X1. ¿Sí? Ok. Entonces, otra vez vamos a hacer un truquito parecido. Entonces, escogemos gamma, una de tales bases que tienen al X1 en el primer lugar, y un elemento H2 que está en H, pero que no está en A1X1, eso lo sabemos que lo podemos hacer porque estamos suponiendo este caso, ¿sí? Entonces, hacemos una elección gamma de una base que en el primer lugar tenga X1 y un elemento H2 aquí, de tal manera que la coordenada de H2, la segunda coordenada de H2 respecto de la base gamma, es minimal entre tales posibles elecciones, ¿sí? Entonces, otra vez, ahora nos vamos a fijar a H2, yo lo voy a poder escribir, como esta es una base, a H2 yo lo voy a poder escribir como combinación de estas, ¿no? Entonces me voy a fijar en una base gamma y un elemento H, de tal manera que el numerito que aparece aquí, que acompaña al Z2, sea minimal dentro de todas esas posibles elecciones, ¿sí? Ok. Entonces, pues sea gamma tal base, gamma que va a ser X1, Z2 hasta Zn, tal base de G, ¿sí? Entonces, como es una base de G, pues al H2, que me lo elegí así, lo voy a poder escribir como un B1 por X1, más un B2 por Z2, más un Bn por Zn, ¿no? ¿Sí? Sí, con B's enteros. ¿Sí? Ok. Entonces la primera afirmación, la afirmación 2, que es esta que tenemos acá, que nos dice que ya que yo escribí H2 como combinación lineal de esta base X1, Z2 hasta Zn, el numerito que aparece aquí necesariamente va a ser un múltiplo del A1 que habíamos construido acá, ¿no? Del A1 del A1, que es la primera coordenada de H1 respecto de beta, y que es minimal, y que es positiva y que es minimal respecto de todas estas selecciones de bases beta y elementos de H, ¿no? Sí, entonces A1 es este, ¿sí? Entonces la afirmación es que ese elementito B2 es divisible por A1. Perdón, ese elementito B1 es divisible por A1, ¿sí? Entonces, en efecto, otra vez, por el algoritmo de la división, yo a B1 lo puedo dividir con A1 con un residuo, ¿no? Y que me deja un residuo. Entonces B1 es A1 por otro número más un residuo, donde el residuo va a ser mayor o igual que 0 y menor que A1, ¿no? ¿Sí? Recordemos que A1 es positivo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos que H2 está en H
y H1 está en H y H2 está en H, ¿no? Y H2 está en H. Entonces, si yo hago este elementito, H2 menos el múltiplo Q1 por H1, esto vuelve a quedar en H, ¿no? ¿Esto pasa? Si quieren lo escribo. Pues H2 está en H y H1 está en H. Y H es un subgrupo de G, ¿no? ¿Sí? Entonces, como H2 está en H y H1 está en H y es un subgrupo, entonces cuando yo hago esta operación por cualquier entero, en particular por este Q1, esto vuelve a estar en H. Entonces, pues hagamos por definición H' igual a esto, ¿no? Entonces, por definición H' es H2 menos Q1 o H1. Pero ¿quién era H2? H2 es esto, ¿no? Es B1X1 más B2Z2 más BNZN. Entonces, es B1X1 más B2Z2 más BNZN. Y le quito Q1H1, ¿no? H1 era exactamente H1 era A1X1, ¿no? Entonces, pues cuando hago esto, pues es menos Q1 por A1X1, ¿sí? Y resulta ser que entonces, pues cuando hago este B1X1, si B1 yo lo escribo como A1X1 más R1, entonces esta parte se me va a ir con esta parte y lo único que me va a quedar va a ser R1X1, ¿no? Entonces va a ser R1X1. Sí, esta parte se me va a ir con la parte correspondiente de B1. Y lo único que me va a quedar va a ser R1X1 más lo restante, ¿no? Más B2Z2 más BNZN. Entonces, si pasara que el residuo R1 no es cero, si pasara que el residuo no es cero, entonces esta H' que está en H satisface que la primera coordenada de quién, de este H' respecto a la base gamma, esta base gamma que era esta, x1, z2, zn, estoy escribiendo H' como combinación de x1, z2 hasta zn, ¿no? Entonces la primera coordenada de H' respecto de gamma es R1, ¿no? Entonces satisface que la primera coordenada de H' respecto de esta es menor que A1, ¿no? Porque es R1, ¿sí? Y eso es otra vez una contradicción, ¿no? ¿Por qué? Es una contradicción a la elección de A1 y de beta, porque habíamos dicho que, bueno, a la elección de H1, ¿no? Porque habíamos dicho que H1 y beta eran mínimo, era una elección tal que la primera coordenada de H1 respecto a la base beta era minimal entre todas las posibles elecciones de elementos de H y de bases de G. Entonces aquí estoy encontrando un elemento H' en H y una base cuya primera coordenada, que es R1, es menor que la que habíamos dicho que era minimal, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, eso es una contradicción. Y por lo tanto, R1 es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto, si R1 es igual a 0, pues entonces, pues puedo escribir así, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que acabo de demostrar? Que A1 divide a B1, ¿no? ¿Sí? Y lo que acabamos de mostrar es que R1 es igual a 0. Y entonces B1 es de la forma A1 por Q1, ¿no? Entonces, por lo tanto, H2, si B1 es A1 por Q1, entonces nada más sustituyo cuánto vale B1, ¿no? Entonces lo que voy a obtener va a ser que H2 va a ser B1, B1X1, que va a ser A1Q1X1, ¿no? Que es A1Q1X1, que me faltó el 1. ¿Sí? X1.
¿sí? Más lo restante, ¿no? B2, Z2 más lo restante. Más lo restante. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos esto. Y ahora, ¿cómo nos habíamos escogido este H2? Este H2, y esta gamma, nos los habíamos escogido de tal manera que la segunda coordenada de H2 respecto a la base gamma es minimal entre todas tales posibles selecciones. ¿Sí? Entonces, utilizando el mismo argumento que utilizamos aquí, porque aquí que era, aquí teníamos beta, habíamos escogido beta y H1 de tal forma que la primera coordenada de H1 respecto a la base beta es minimal entre todas estas posibles selecciones, y lo que demostramos es que ya que yo escribía el H1 como combinación de esta base, entonces el primer término divide a todos los restantes, el primer coeficiente divide a todos los coeficientes que siguen, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ahora la hipótesis es que tenemos una base gamma y un elemento H2 que es minimal de entre todas las posibles selecciones, tal que su segunda coordenada respecto a la base gamma es minimal dentro de todas esas posibles selecciones. Entonces, utilizando el mismo argumento que utilizamos acá es decir, utilizando el algoritmo de la división, vamos a poder concluir lo siguiente. Entonces, de manera análoga a la afirmación 1, utilizando que se escogió gamma y H2 en H, de tal forma que la segunda coordenada de H2 respecto a de gamma es minimal dentro de todas las posibles selecciones de elementos de gamma, de bases gamma y de elementos en H. Entonces vamos a poder ver que que B2 divide a B3, que B2 divide a B4, que B2 divide así sucesivamente Bn, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a poder demostrar que B2 divide a BI para todo I entre 3 y N, que es lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Y entonces, por lo tanto, el H2 yo lo voy a poder escribir como Q1 por A1 Q1, A1 Q1 por A1 X1 más B2Z2, y como B2 va a dividir a B3, pues al B3 yo lo voy a poder escribir como B2 por un Q3, ¿no? Entonces lo que voy a obtener es que el A3 lo voy a poder factorizar como B2 por Q3, entonces voy a poder factorizar el B2, ¿no? B2 por Q3, y así con todos los demás, por Qn más Zn, ¿sí? Y esto va a ser para algunos Qi en Z, ¿no? ¿Sí? Y eso es porque como B2 divide a todos los que siguen adelante, todos los coeficientes que le siguen adelante, yo puedo factorizar un B2 de todos ellos, ¿no? Que es lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Ok. Y entonces llamamos ahora a este elementito X2. X2 va a ser por definición Z2, este elementito que aparece acá. Z2 más Q3, Z3, más así sucesivamente Qn, Zn. ¿Sí? Y entonces, ¿qué teníamos? Teníamos que esta gamma, que era X1, Z2 hasta Zn, era una base de G. ¿Sí? Entonces, bueno, es una base de G, ¿no? Entonces, como X1, Z2, Z3 hasta Zn es una base de G, entonces yo este segundo elemento lo voy a poder reemplazar por este, utilizando la propiedad de reemplazo, ¿no? A este lo voy a poder sustituir por otra cosa que va a ser el X2, que es el Z2 más múltiplos de los restantes, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, por la propiedad de reemplazo este Z2 por X2. Y la propiedad de reemplazo me dice que esto sigue siendo una base de G, ¿no? ¿Sí? Ok. Y ya me lo acabo. ¿Por qué? Ahora ya encontré otra base, X1, X2,
Ya encontré una base gamma prima, x1, x2, que satisface lo siguiente. Primero, cuando yo multiplico el A1 por el X1, me da el H1 y eso estaba dentro de H, ¿no? Eso es porque no he modificado el X1 que ya había yo agregado desde el inicio, también utilizando el lema de reemplazo, ¿no? ¿Sí? Y luego B2X2, B2X2, ¿sí? Es este elemento H2 menos Q1, H1, ¿no? Entonces B2X2 es este H2 menos Q1, H1. Y este elemento es H'. Y este elemento está en H. ¿Por qué? Porque H2 estaba en H y H1 está en H, ¿no? Entonces, este elementito está en H. Y otra vez, ¿qué es lo que acabo de demostrar? Entonces, lo que acabo de encontrar es una base y dos enteros, una base x1, x2, z3 hasta zn, y dos enteros, de tal forma que si yo multiplico y dos enteros, que uno es A1 y el otro es B2, de tal forma que si yo multiplico A1 por X1, eso ya se mete dentro de H, y si yo multiplico B2 por X2, eso ya se mete dentro de H, ¿no? Entonces ya estoy demostrando otra vez, ya estoy estoy obteniendo lo que queríamos, ¿no? Todavía no acabo, pero estoy obteniendo lo que queríamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos? Queremos una base de G y unos enteros, tales que cuando yo multiplico el D1 por X1, esto se mete dentro de H. Cuando yo multiplico el D2 por X2, eso se mete dentro de H, ¿sí? Y va a pasar que el D1 debe dividir al D2 y esto debería ser una base de H, ¿no? ¿Sí? Entonces estoy construyendo, ahorita ya estoy construyendo el X1, el X2 y ya estoy construyendo el D1 y el D2, ¿no? Es lo que estoy haciendo acá. Pero me falta checar dos cosas, ¿no? Ya demostré que el D1X1 bueno, el A1X1 y el B2X2 ya se meten dentro de H. Me falta demostrar que eso es una base y que el elemento A1 divide al elemento B2, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que eso me falta demostrar? Y es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que les decía, ya encontramos una base gamma prima de G y dos enteros A1 y B2, de tal forma que A1 por X1 se mete dentro de H y B2 por X2 se mete dentro de H, ¿no? ¿Sí? Y además, este H2 que no estaba, este H2 que me lo había tomado, que estaba en H, pero no estaba en el A1, en el generado por A1X1, ahora sí ya está. Ahora sí ese H2, que es Q1 A1X1, ese H2 que es Q1 A1X1 B2 por X2, porque todo esto es X2, ya está en este grupo, ¿no? Ya está en el grupo generado libre, generado por A1X1 y B2X2. Ok. Entonces, la afirmación es que, ¿qué debería cumplir? Que el numerito que encontré, tal que es cuando yo multiplico el X1 por ese numerito, se mete dentro de H, y el numerito que yo encontré, tal que cuando yo multiplico ese número por X2 se mete dentro de H, entonces el numerito del X1 debe dividir al numerito del X2, ¿no? Entonces lo que tengo que demostrar es que A1 divide a B2, ¿sí? Y otra vez, en efecto. Entonces por el algoritmo de la división, tenemos que a B2 yo lo puedo dividir entre A1 con un residuo, ¿no? Donde el residuo queda entre 0 y A1, ¿sí? Ok, entonces lo que queremos ver es que A1 divide a B2, ¿no? Entonces supongamos que el residuo es distinto de 0, para llegar a una contradicción, ¿no? Supongamos que el residuo es distinto de 0. Entonces,
como A1X1, ¿qué es esto? Está en H. Y B2X2 también está en H. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago la suma de ellos, que a la suma la voy a llamar HB', que es A1X1 más B2X2, eso está en H. ¿Sí? Ok. Por lo tanto, pues ya sustituyo cuánto vale B2, ¿no? B2 es A1 por Q más R, entonces lo sustituyo, tengo A1X1 más A1Q más R por X2, ¿sí? Y luego pues desarrollo, ¿no? A1X1 más A1QX2 más RX2, y luego factorizo el A1 en estos dos términos. Es A1X1 más A1 por X1 más Q por X2 más R por X2. Ok, entonces voy a tener esta igualdad que a este elemento de H, que estoy llamando HB', lo voy a poder escribir así. Y a esta igualdad la voy a llamar 3 estrellitas. ¿Sí? Ok, ¿qué teníamos? Teníamos que esta gamma prima, que era X1, X2, Z3 hasta Zn, es una base de G. ¿Sí? Eso es lo que teníamos, ¿no? Acá arriba. ¿Sí, no? Que gamma prima X1, X2, Z3 hasta Zn es una base de G. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer otra vez? Voy a utilizar la propiedad de reemplazo. Entonces, por la propiedad de reemplazo, yo puedo sustituir este primer término por este término que está aquí, que es X1 más QX2. ¿Sí? Entonces, X1 más QX2. Entonces, por la propiedad de reemplazo, esta gamma bi'prima vuelve a ser una base de G. ¿Sí? Estoy reemplazando X1 por X1 más un múltiplo de alguno de los restantes, ¿no? ¿Sí? Y eso, por la propiedad de reemplazo, me dice que vuelve a ser una base de G. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer en gamma 3'? En gamma 3', lo único que voy a hacer es que voy a intercambiar el lugar de X2 y el lugar de X1, QX2, ¿no? A X2 lo voy a mandar al primer lugar, y a X1 más QX2 lo voy a mandar al segundo lugar, y a todos los demás lo voy a dejar igual, ¿sí? Entonces, esta vuelve a ser una base de G. Entonces, recordemos que en realidad son como bases ordenadas son distintas, ¿no? Porque recordemos que desde el inicio estoy considerando bases ordenadas, ¿sí? Entonces, esta gamma prima y esta gamma 3', a pesar de que tienen los mismos elementos, como están en distinto orden, son bases distintas, ¿no? Pero bueno, entonces, al final de cuentas, yo tengo esta gamma 3', que vuelve a ser una base de G, y en esta base resulta ser que mi HB', ¿cómo lo puedo escribir? En esta base, la primera, el elementito que multiplica a X2 para obtener H' es R, luego el entero que multiplica a X1 más QX2 es A1, y los demás son ceros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que esta HB', ¿qué es esta? Esta HB' está en H porque habíamos construido habíamos visto que estaba en H, y además satisface que la primera coordenada de HB' respecto a gamma B', recordemos que la primera coordenada es el coeficiente que multiplica al primer vector, al primer elemento de la base de G para que nos dé ese elementito, ¿no? Entonces, HB' respecto a esta base ordenada, cuando yo lo escribo como combinación de esta base ordenada, el coeficiente que multiplica a x2 es r, ¿no? Entonces la primera coordenada de HB' respecto a gamma 3' es r. ¿Y qué estamos suponiendo? Estamos suponiendo que r es distinto de 0 y que r es menor que a1. ¿Sí? Entonces, y eso es una contradicción. ¿Sí? Entonces esa es una contradicción. ¿Por qué? Estamos obteniendo un elemento de H y estamos obteniendo un elemento de H y una base de G, de tal manera que cuando la primera coordenada de este elemento respecto a esta base es menor que la que habíamos dicho que era minimal, ¿no? Entonces esta es contradicción a la elección de H1 y beta, porque recordemos que H1 y beta se habían escogido de tal manera que dentro de todas las posibles selecciones de un elemento de H y de una base ordenada beta de G, la primera coordenada de H1 respecto a la base beta era minimal respecto a todas las posibles selecciones, ¿no? Y aquí estoy encontrando otro elemento de H y otra base ordenada cuya primera coordenada es menor que esa A1 que habíamos dicho, ¿sí?
Entonces es una contradicción. Por lo tanto, R es igual a cero, ¿no? Y por lo tanto, si R es igual a cero, pues ya, ¿no? Entonces A1 divide a B2, ¿sí? Ok. Por lo tanto, A1 divide a B2. Ok. Entonces, hasta ahorita, ¿qué hemos encontrado dentro de todo lo que hemos hecho? Pues hemos encontrado una base, gamma prima, x1, x2, z3, zn de G. Entonces, hemos encontrado una base así, de G, que satisface las siguientes condiciones. Existe un entero, o sea que cuando yo multiplico ese entero por x1, ya se queda dentro de H. Existe un entero b2, que cuando yo multiplico ese entero por x2, ya se mete dentro de H. Y además, el subgrupo libre generado por A1, X1 y B2, X2, esto está contenido dentro de H, ¿no? ¿Por qué? Porque este está en H y este está en H. Y además, lo que acabamos de probar es que A1 divide a B2, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues casi hemos demostrado lo que queremos, ¿no? Porque, ¿qué era lo que queríamos? Bueno, en este caso, porque ¿qué es lo que hemos hecho durante toda esta construcción? ¿Qué me decía el teorema? El teorema me decía, ¿no? Que existe una base de G y ciertos numeritos, de tal manera que cuando yo multiplico estos ciertos numeritos de 1 hasta dr con r menor o igual que n, donde n es la cardinalidad de la base x, de tal forma que el d1 divide al d2, el d2 divide al d3 y así sucesivamente. Y cuando yo multiplico al d1 por el x1, eso se mete dentro de h, el d2 por el x2 se mete dentro de h y así sucesivamente. Y esos forman una base de h, ¿sí? Entonces, hasta ahorita hemos encontrado, digamos, el d1 y el d2, ¿no? Que en nuestra anotación el D1 es el A1 y el D2 es el B2, ¿no? Que hemos encontrado, que encontramos previamente, ¿sí? Entonces, pues hemos encontrado este y este, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que podría pasar que los dos elementos que hemos encontrado ya me generan a mi grupo H. Entonces, pues si pasara eso, pues ya habremos acabado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que digo? Ok, entonces ya encontramos una base con propiedades requeridas de dos elementitos, ¿no? X1 y X2 cumplen esas propiedades. Si pasara que el H ya es generado por el A1 X1 y el B2 X2, pues ya acabamos, ¿no? Porque esta va a ser una base de H y cumple lo requerido. Cumple que esta gamma prima es una base de G y este entero A1 cumple que cuando yo lo multiplico por A1 se mete dentro de H. Este B2 cumple que cuando yo lo multiplico por X2 se mete dentro de H y eso forma una base y el número que acompaña al X1 con el número que acompaña al X2, el A1 divide al B2, ¿no? Ahí está. Entonces ya habremos acabado si es que estos dos ya me generaban a H, ¿no? ¿Sí? Y si no, si pasara que no me generan H, pues otra vez, ¿qué hacemos? Encontramos a alguien que está en H, que no está acá, y lo que vamos a hacer es que ahora, dentro de esta base, vamos a reemplazar Z3 por otro elemento adecuado X3, de tal forma que va a cumplir lo requerido, ¿sí? Entonces vamos a repetir el proceso. Entonces vamos a repetir el proceso para sustituir X3 por un X3 y así sucesivamente, ¿no? Ahora bien, este proceso acaba, ¿por qué? Este proceso acaba porque la base G tiene un número finito de elementos, ¿sí? Entonces la base G tiene un número finito de elementos y entonces yo puedo ir reemplazando solamente un número finito de elementos, ¿no? O sea, ya reemplacé, yo había empezado con una base arbitraria y luego reemplacé el primer elementito por X1 y luego ya que yo tenía esa base, reemplacé ese elementito por este X2 y luego, si esta base que ya construimos acá cumple lo requerido, pues ya acabamos, ¿no? Si no, reemplazamos este Z3 por un X3. Si esa base que encontramos ya cumple lo requerido, pues ya acabamos. Si no, vamos reemplazando, ¿no? ¿Ok? Y entonces, pues solamente puedo hacer eso en un número finito de pasos y al final del proceso tenemos una base con las propiedades requeridas, ¿no? ¿Qué es la propiedades requeridas? Pues lo que dijimos al principio, ¿no? Una base de G. Queremos una base de G,
de tal forma que existen ciertos números de 1, de 2 hasta dr con r mayor o igual que n, de tal forma que d1 divide a d2 divide a d3 y así sucesivamente, de tal forma que cuando yo multiplico d1 por x1, d2 por x2, así hasta dr por xr, esto forma una base de mi grupo, de mi subgrupo H, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues ya acabamos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál fue la idea de la demostración? La idea de la demostración básicamente fue, yo empecé con una base ordenada arbitraria de G y escogimos una base que cumplía cierta minimalidad, ¿sí? Y ese era el x1, ¿no? Y luego si resultaba ser que esa base con el primer x1 que habíamos escogido, que cumple cierta minimalidad, ya cumplía lo requerido, pues ya acabamos, ¿no? Si no, pues el segundo elementito de la base que teníamos, lo reemplazamos por otro, y obtenemos otra base. Y si esa base que obtenemos ya cumple lo requerido, pues ya acabamos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues obtenemos una base con las condiciones requeridas, ¿sí? Entonces, para acabar el video, pues recordemos qué nos dice, o sea, resumiendo, qué es lo que demostramos en el teorema 4.10. Si yo me tomo G un grupo abeliano libre de rango n, ¿qué quiere decir que sea un grupo abeliano libre de rango n que tiene una base con n elementos, ¿no? ¿Sí? Y yo me tomo H un subgrupo de G. Entonces, lo que demostramos es que H es un subgrupo abeliano libre de rango menor o igual que n, ¿no? Y esto sale como consecuencia del inciso B, ¿sí? Porque aquí estamos dando una base donde la base tiene menos elementos que la base de G, ¿no? Entonces, H va a ser un grupo abeliano libre de rango menor o igual a n. Y además existe una base muy especial del grupo abeliano libre, ¿sí? Que cumple que sí existen ciertos enteros, de tal forma que el d1, d2 hasta dr, de tal forma que el d1 divide al d2, el d2 divide al d3, y así sucesivamente, de tal forma que el d1 cuando yo lo multiplico por el x1, y el d2 cuando yo lo multiplico por el x2, y al dr cuando yo lo multiplico por xr, lo que obtengo es una base de h, ¿sí? Ok, y bueno, entonces, pues ya demostramos ese resultado, y en el siguiente video por fin vamos a demostrar el teorema fundamental de la teoría, el teorema fundamental de los grupos abelianos finitamente generados, ¿sí? Entonces vamos a poder decir cómo son todos los grupos abelianos que tienen un conjunto finito de generadores, ¿sí? Ok, bueno, entonces, pues nos vemos en la siguiente clase.